Bueno, buenos días a todos. Lo primero, darles la bienvenida. Mi nombre es Sara y bienvenidos a la exposición de Picasso, en concreto el viaje del Guernica. Durante años fue la imagen del no a la guerra y su tamaño llama la atención de todas las personas que actualmente lo visitan en el Museo Reina Sofía de Madrid. Hablamos del Guernica, la obra que Pablo Picasso pintó en 1937 y cuya historia puede conocerse en Huesca. En el contexto de la Guerra Civil, el Gobierno de la República necesitaba convencer a Francia y al Reino Unido de que entrasen en la guerra. Y entonces pues, usaron la Exposición Internacional de París y le pidieron a Picasso que pintase un cuadro que dejase boquiabiertos a los franceses e ingleses. Y Guernica pues, era el mejor ejemplo. Elementos muy importantes que son el toro, que vemos aquí, y el caballo, que en un principio Picasso lo situó en la parte baja y después acabó ocupando la parte de arriba. ¿Qué creen que puede significar el toro? De la mano de la Fundación La Caixa, esta exposición cuenta que la obra tardó 5 semanas en pintarse o que viajó por todo el mundo, entre otras anécdotas y curiosidades. Que habla tanto de la historia del cuadro, de cómo se pintó, el porqué, sobre todo pues, en el contexto de la Guerra Civil, y también luego el contexto de cómo empezó a viajar por el mundo, porque muy poca gente lo conoce, pero el Guernica no es solo un cuadro representativo para España, sino representativo para todo el mundo, sobre todo por los viajes que realizó más de 100 por todo el mundo durante 40 años, gestionado por Estados Unidos. Viajó desde América Latina, también estuvo en Japón, en Australia, en China, en India. Entonces podemos imaginar, pues nada, todo ese tipo de viajes. He aprovechado para venir a ver y saber más datos sobre la trayectoria del Picasso en este siglo pasado y lo que llevamos de este. Quizá toda la itinerancia de los lugares de Europa y de América por donde fue expuesto el cuadro antes de la llegada definitiva a Madrid en el 81. Y hace tiempo que quería ver que me dieran una explicación más o menos como la que me han dado y me ha costado mucho. Y luego te trae recuerdos un poco duros. Me interesa mucho Guernica y el Picasso y me parecía que era una exposición que complementa bastante otras visitas que he hecho en Madrid y en otras exposiciones. Me parece muy interesante el planteamiento que hacen como bastante didáctico y dar las claves básicas para entender lo que supuso el Guernica y lo que ha supuesto a lo largo de la historia. El cuadro vuelve a España en 1981 en la operación Cuadro Grande, gracias a Jesús Hermida y en un avión de Iberia. También les sorprende pues, cómo Kennedy lo usó para su campaña electoral a la Casa Blanca. Se sorprende pues, ese uso político que le dio a la obra. También pues, que Jesús Hermida es quien encontró el documento final en el juicio para poder recuperar el cuadro. O también que la primera vez, y esa es la fotografía a lo mejor más estrella que tenemos, es que la primera vez que el cuadro, cuando fue expuesto al público en España, lo hizo con la bandera franquista, porque era la bandera oficial del Estado en aquel entonces. Las visitas guiadas que ofrece el interior de este tráiler son gratuitas y en ellas se conoce un poquito más no solo del Guernica, sino de la historia de nuestro país.